Hermanos, que Dios los bendiga en esta preciosa hora. Espero en Dios que estén bien y pidiéndole al Señor que Él los siga bendiciendo y guardando como hasta este día Él lo ha hecho. Gracias a Dios porque estamos bajo la cobertura de su Espíritu Santo. Lamentablemente, pues nuestra iglesia sigue cerrada, siguiendo las indicaciones de las autoridades, pero no es un tiempo de vacaciones espirituales, no. Cada uno de nosotros debe de ser consciente y responsable de mantener viva la llama que un día el Espíritu Santo encendió en nosotros. Por eso dice la palabra que el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana. Es responsabilidad nuestra, estando en nuestras casas, de seguir buscando a Dios en todos los medios o por todos los medios que el Señor ha dejado para que lo podamos hacer. Estamos viviendo estos días pues difíciles, ¿no? Y solamente debemos de tener en mente que todo esto que está pasando con esta pandemia no es más que un aviso, ¿verdad?, que Dios está dándonos para las cosas más terribles que vienen en un futuro. Tengo en mi mente las palabras de mi Señor Padre, que Él decía que este mundo ya no va a encontrar paz. Él decía, Dios ha hecho arreglos para que este mundo no tenga paz, por la razón que han despreciado al único que puede dar paz, a nuestro Dios. Pero nosotros debemos de seguir, pues, alimentando nuestra vida espiritual y preparándonos para las cosas, ¿verdad?, más difíciles que puedan venir en el futuro. Pero en medio de todo esto, en medio de lo que se está viviendo, nosotros podemos darle gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es de lo que quiero hablar un poco en esta hora y decirles que somos más que vencedores en Cristo Jesús. La Biblia tiene infinidad de enseñanzas y enseñanzas muy preciosas, pero una de las enseñanzas que podemos encontrar en la palabra, y es una gran enseñanza, es que somos llamados a que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero la triste realidad, y es lamentable, que muchos cristianos viven en una derrota espiritual, en una derrota emocional, en una derrota física, y también muchos viven en una derrota económica. Yo sé que muchas veces hay escasez y hay veces viene una necesidad económica, pero no es el estilo de vida en el cual debe de vivir el cristiano. En ninguna de las áreas que les he mencionado en esta tarde o en esta hora, Dios quiere que estemos derrotados. Al contrario, Dios quiere que en todas las áreas de nuestra vida seamos más que vencedores. Y podemos encontrar muchas evidencias bíblicas donde nos dice la palabra de Dios que podemos alcanzar victoria y que somos más que vencedores. El Salmo 145 y versículo 19 del libro de los Salmos dice la palabra de Dios que Él va a cumplir el deseo de los que le temen. El Salmo 37 y versículo 4 dice el salmista: pon tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Proverbios capítulo 10 y versículo 24 dice la palabra de Dios: pero a los justos les será dado lo que desean. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5 y versículo 14, dice la palabra: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estos son unos versículos muy preciosos y podríamos seguir
buscando más versículos en la Biblia, citar otros versículos, y vamos a ver pues que esto es lo que Dios desea para nosotros, que seamos victoriosos. Este es el interés que Dios tiene en nuestra vida, que seamos victoriosos. Esa es su voluntad. Y Dios no quiere que en ninguna área de nuestra vida, ya sea en el área espiritual, ya sea en el área emocional, física, económica, estemos derrotados. Ya Jesús compró para nosotros, o ya Él venció en la cruz del Calvario y nos hace partícipes en este tiempo de esa victoria tan preciosa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder alcanzar esta victoria? Vuelvo a repetir, muchos tal vez están en una derrota, pero la palabra de Dios nos da unos sanos consejos para que podamos alcanzar victoria. Y una de las cosas que están escritas en la palabra de Dios para que nosotros seamos victoriosos es que hay que renovar nuestra manera de pensar. Dios nunca va a tratar con una mente que está viciada o que está contaminada. Poner un pez donde hay aguas turbias, donde hay aguas sucias, contaminadas, el pez no puede vivir. Poner a volar a un ave en aires que están viciados, tampoco el ave podría volar y podría vivir. Tampoco Dios puede operar en una mente si está llena y acostumbrada a cosas negativas. Todos sabemos, lo hemos predicado, se ha escuchado que el lugar donde se libran las batallas más fuertes en la vida de una persona es en la mente. Ahí es donde se llevan las batallas más fuertes. Y de acuerdo a la manera en que nosotros pensamos, de acuerdo a la manera en que usted piensa, eso lo lleva a que sea una persona victoriosa o que sea una persona fracasada, derrotada. Hay por lo menos en la mente tres tipos de contaminación que impide que Dios opere en nuestra vida. Por ejemplo, le quiero poner unos ejemplos. A veces hay relaciones negativas con nuestros semejantes. A veces no nos llevamos bien con ciertas personas. Y puede ser que en el corazón y en la mente de una persona haya odio, resentimiento, rencor, coraje, ira, enemistad, que haya celo, crítica, desprecio, indiferencia. Una persona que tiene esta clase de sentimientos en su corazón, se puede usted imaginar la clase de pensamientos que pueden haber en su mente. También hay otros enemigos que son poderosos para el ser humano y para el cristiano también. Los estados anímicos negativos. Cuando una persona tiene miedo, cuando tiene duda, cuando tiene preocupación, cuando tiene frustraciones, cuando se siente deprimido, cuando se siente con depresión, con complejos de inferioridad, con complejos de culpabilidad, se puede usted imaginar las guerras que puede tener en su mente. Y todo eso, esos pensamientos negativos que generan o que producen estos estados negativos, pues no llevan más a que la persona sea una persona fracasada. También podemos pensar en la sensualidad. Esto es todo aquello que tiene que ver con concupiscencia, con lascivia, que tiene que ver con tantas cosas, con lujuria, con fantasía. Cuando hay todos estos sentimientos, estas cosas negativas en nuestra vida, en nuestro corazón, todo esto nos lleva entonces a que hayan pensamientos negativos, los cuales pues nos llevan al fracaso. La fe que a nosotros nos hace victoriosos, esa fe opera en cooperación con los pensamientos. Con los pensamientos. Si los pensamientos que hay en nosotros son negativos, definitivamente vamos a ser personas fracasadas y Dios no puede manifestarse en situaciones así. Quiero llevarlos al capítulo 12 y versículo 2 del libro de Romanos. Y quiero que leamos ahí un versículo que nos habla acerca de esto que estoy tratando en esta hora. El capítulo 12 y versículo 2 de Romanos dice: no os conforméis a este siglo. Oiga las palabras que nos dice aquí el apóstol Pablo.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, o sea, de vuestro entendimiento, para que comprobéis o para que sepáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el consejo que nos da el apóstol Pablo para esto que estamos tratando de tener una mente victoriosa? Primeramente, el apóstol Pablo nos dice que no nos conformemos a este siglo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no vivamos de acuerdo a los valores del mundo, que no dejemos que el mundo ponga en nosotros su marca, que no dejemos que el mundo ponga en nosotros su diseño, que no vivamos de acuerdo al mundo y que nos lancemos a un programa de renovación que solamente se logra por medio de la renovación de nuestra mente, o sea, un programa de transformación que solamente se logra por la renovación de nuestra mente, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de esta palabra bendita. Nuestra mente puede cambiar, nuestra mente puede ser diferente. Ahora, ¿cuál es la finalidad de que nos lancemos a un programa de transformación en nuestra mente? Que nuestra mente sea renovada. ¿Cuál es el fin? Pues dice el apóstol Pablo, para que entendamos y sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso quiere decir que una mente negativa, una mente con pensamientos negativos, nunca va a poder entender cuál es la buena voluntad de Dios para su vida. Tenemos que pensar o cambiar nuestra manera de pensar. Pero no solamente cambiar nuestra manera de pensar. Para alcanzar victoria tenemos que cambiar nuestras actitudes. De una actitud negativa a una actitud positiva. Lo que uno piensa, eso es. Si uno piensa cosas espirituales, indiscutiblemente va a practicar cosas espirituales. Si uno piensa cosas mundanas, uno va a practicar cosas mundanas. Si uno piensa mal de las gentes, de las personas, uno siempre va a estar actuando mal en contra de las personas. Si uno siempre vive pensando en fracasos, si vive pensando en derrotas, siempre va a ser un fracasado y siempre va a ser una persona derrotada. Si uno piensa de sí mismo que no sirve para nada, nunca va a hacer nada. Si uno piensa en las cosas imposibles, nunca va a lograr nada. Todo está en nuestra mente, todo está en nuestros pensamientos. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero llevarlos al capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Hay un versículo que todos conocemos y que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Y dice el capítulo 11 de Hebreos y versículo 1: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Este versículo es muy importante para lo que estamos tratando en esta hora. Esto es muy importante, porque hermanos, la fe que hay en nosotros tiene que actuar, ¿verdad?, conforme a los pensamientos que hay en nosotros. Nunca nadie va a poder decir, yo tengo fe, si sus pensamientos son negativos. La fe que Dios ha puesto en nosotros, el grado de fe que nosotros tenemos, tiene una base, tiene un apoyo en nosotros. Pero esa base, ese apoyo del cual hablo, no está en nuestro cuerpo físico, no es algo que se ve, no es algo que se puede palpar, no. La fe tiene un apoyo, hermanos, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Hermanos, la fe que hay en nosotros es la seguridad, es la convicción que aquello que está en nuestra mente se va a llevar a cabo y se va a realizar. No podemos decir que tenemos fe si nuestros pensamientos son negativos. Para que nuestra fe sea eficaz, tiene que estar, hermanos, acompañada de pensamientos positivos. Hay un pasaje que quiero también traerles en esta tarde. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, empezando con el versículo 1, dice la palabra que había como 5,000 personas que habían andado con Jesús ya por varios días.
Estas personas no habían comido durante ese tiempo. Y aparecen en la escena dos discípulos de Jesús, Felipe y Andrés. Y cada uno de ellos con una actitud y con pensamientos totalmente diferentes. Uno pensaba y sentía algo, el otro pensaba y sentía diferente. Y dice la palabra que llega a Felipe y le dice a Jesús: solamente hay 200 denarios. Con esos 200 denarios no va a alcanzar para comprarle comida a toda esta gente. Con 200 denarios no va a alcanzar para comprar pan y que la gente se pueda saciar. Es imposible darle de comer a toda esta multitud con 200 denarios. Tenía una mente negativa, tenía una actitud negativa. Por el otro lado llega Andrés y le dice a Jesús: Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Como quien dice: tú, Señor, puedes hacer un milagro con esto poco que hay. Tú puedes multiplicar esta comida para que toda esta gente pueda comer. Todos sabemos, lo hemos leído, lo que sucedió. Y eso es lo precioso. Cuando ponemos a Dios como el factor multiplicador de nuestra vida, que el factor multiplicador de nuestra vida no sea el dinero, sino que sea Dios. Cuando Dios multiplica todas las cosas, no nos hace falta absolutamente nada. Y aquella gente comió, aquella gente se sació del pan y de los pescados que el Señor Jesús multiplicó. Pero un hombre, Andrés, tuvo una actitud positiva y pensamientos también positivos. Hay que pensar entonces en términos de victoria y no de derrota. Todo está en nosotros. Pero cuando pensemos en victoria, cuando tengamos pensamientos o pensemos en términos de victoria, que estos pensamientos no estén basados en nuestro entusiasmo, que estos pensamientos de victoria no estén basados en una supuesta confianza que tenemos de nosotros mismos. Hay que pensar en términos de victoria, pero basados en la gracia de nuestro Dios. Una actitud victoriosa, hermanos, es sumamente importante en la vida cristiana. Si hay un cristiano que vive bajo la obsesión de su fracaso, que vive bajo la obsesión de su pobreza, de su inferioridad, de su enfermedad, entonces Dios nunca va a poder obrar en ella. Dios nunca va a obrar, hermanos, en estos pensamientos negativos que cuestionan la fidelidad de Dios. Dios es fiel y tenemos que creer en eso, tenemos que pensar en eso. Entonces, hermanos, tenemos que tener pues una actitud positiva. Pero cuando digo una actitud positiva, no me estoy refiriendo a esa doctrina que anda por ahí, que habla acerca del pensamiento positivo. No, hermanos, bueno, estamos hablando de la confianza que Dios nos ofrece en su palabra por ser sus hijos. Confiar en Dios, esperar en Dios. Existe entonces pues el imperativo, la importancia de renovar nuestra mente en base a la gracia de Dios. Pensar en términos de victoria, pensar en términos de gozo, de paz, porque eso es lo que quiere Dios para nuestra vida, que disfrutemos de todo esto. Recuérdense de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra. Dice la palabra que 10 de ellos regresaron con una actitud negativa y con pensamientos negativos, que menguaron, dice la palabra, el ánimo del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquellos hombres por su actitud negativa, dice la palabra que cayeron muertos por una plaga que Dios les envió. Dice la palabra de Dios que nosotros dos, aquellos dos varones, Josué y Caleb, ellos sí vinieron con una actitud bastante diferente, con una actitud positiva, ¿no? Aquellos hombres, dependiendo de las promesas de Dios, dieron una tierra que se podía poseer. Entonces, hermanos amados, el deseo de Dios es que usted y yo, que su pueblo, que su iglesia, seamos más que victoriosos. La palabra de Dios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Este es el deseo de Dios para su pueblo. Dios no quiere un pueblo derrotado. Dios no quiere un pueblo que vive en fracasos.
Dios quiere un pueblo en victoria. La situación ha estado difícil, pero en medio de todo esto, Dios quiere que estemos en victoria y gracias a Dios estamos en victoria. Si alguien se siente fracasado, derrotado, Dios le ha dado estas palabras, Dios le ha dado estos versículos para que usted cambie su manera de ser y pueda alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Quiero hacer una oración en esta tarde y quiero que ahí donde usted esté viendo este video, se una juntamente conmigo para poder orar y clamarle al Señor. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias te damos, porque en medio de esta situación, Señor, tan difícil que vive el mundo, tú has tenido cuidado de nosotros. Quieras tú en tu amor y en tu misericordia seguir guardando y bendiciendo a tu pueblo. Tu palabra dice que aún en el camino de tus juicios te hemos esperado. Y muchas gracias, Señor, porque esa bendición, esa provisión no ha faltado, Señor. Todos los días haya estado, Señor, la provisión tuya hacia nosotros. Gracias porque nunca nos has dejado. Gracias porque nunca nos has desamparado. Gracias porque siempre, Señor, estás con nosotros. A cada momento, a cada instante podemos sentir, Señor, la dulzura de tu presencia. Podemos sentir tu amor y tu bondad, Señor, en nuestra vida. Muchas gracias por ser como eres con cada uno de nosotros. Muchas gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana y grande es tu fidelidad. En esta hora yo te pido que tú bendigas a tu pueblo. Señor, a los hermanos que se convienen conmigo. Señor, a través de este video, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, y que tú nos des las fuerzas para seguir adelante. Muchas gracias. Tal vez hay hermanos, hermanas que, Señor, se han sentido mal en su cuerpo físico porque los ataques del enemigo, Señor, nunca faltan. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo por fe desde este lugar pongo mis manos y reprendo todo aquello que no es tuyo en sus vidas. Enfermedades, dolores. Señor, te pido en esta hora que tu mano sanadora repose sobre aquel que necesita esta oración de sanidad divina. Señor, en el nombre de Jesús creemos tu palabra y tu palabra dice que el yugo se empobrecerá por causa de la unción. Creemos en esas promesas tan preciosas que tú has dejado para nosotros. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que ata la tierra, la hace producir y germinar y da simiente al que come. Gracias, Señor, porque esa palabra no volverá a ti vacía, antes será la obra que tú quieres y será prosperada en aquello para lo cual tú le enviaste. En esta hora, Señor, yo te pido que pongas tu mano sanadora. Hacemos esta oración y tu palabra dice que tú despiertas las palabras de tus siervos y cumples el consejo de tus mensajeros. Muchas gracias, Señor. En esta hora yo te pido una bendición muy especial para mis hermanos y hermanas. Que tú derrames más bendición de la que has, Señor, derramado sobre cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Y muchas gracias porque todos, Señor, todos nosotros estamos en tus manos. Y gracias porque hasta este día hemos podido habitar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias porque tú sanas en esta hora, porque tú libertas en esta hora, porque tu palabra tiene poder. Esa palabra que es viva, que es eficaz, esa palabra que produce resultados. Gracias, Señor, porque creemos y confiamos en esa palabra, en esas promesas que tú has dejado. Y tú tienes ese cuidado que tus promesas, que tu palabra se cumplan, Señor, en nuestra vida. Porque en esas promesas está depositada toda nuestra confianza. Bendice a tu pueblo, guárdalo en tu amor y en tu misericordia, Señor. Nos cubrimos en esta tarde, en esta hora, Señor, con la sangre del Cordero de Dios. Y muchas gracias. Yo te pido que tu Espíritu Santo y tu palabra sean un muro de fuego en derredor de cada uno de nosotros. Gracias te doy en esta hora, Señor. Muchas gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque no somos huérfanos. Gracias, Señor, porque no estamos solos en este mundo. Podemos levantar nuestros rostros al cielo, Señor, sabiendo que de allá del cielo viene nuestro socorro. Viene la respuesta, Señor, a nuestras peticiones.
Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén.